El remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Si usted vive en las áreas cerca de esta ciudad, los invitamos a que participen en algunos de nuestros servicios, ¿verdad? Estamos ubicados en el centro de la ciudad de Clarksville, Tennessee, en el downtown, en 10 Main Street. Participe los miércoles a las 7 o los domingos servicio general a las 11, ¿verdad? Somos una iglesia 100% bíblica y la autoridad final de esta iglesia es la palabra de Dios, ¿verdad? Participe, venga a añadirse a la iglesia de Dios. Hoy tenemos un estudio muy importante. Vamos a continuar nuestros estudios en la carta de Romanos. Tenemos una biblioteca donde usted puede ver los otros capítulos anteriores para que usted pueda estudiarlos en la comodidad de su hogar, de su casa. Y el capítulo 10 el día de hoy, pero primero vamos a darle gracias a Dios. ¿Va? Padre bendito eres, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, gracias por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú nos des luz para que nosotros podamos exponer este capítulo 10 de Romanos, una carta importantísima, la carta teológica más importante de la Biblia para que la edificación de los santos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Bueno, llegamos al capítulo 10, ¿verdad? Y es muy importante, ¿verdad? Que podemos ver en el capítulo 1, ¿verdad? 1:16, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. En eso empieza la carta. Y vamos a hablar de los romanos, ¿va? De la iglesia romana. ¿Por qué Pablo escribe a los romanos? ¿Por qué Pablo quería ir a la iglesia de Roma? ¿Verdad? Porque hubo un problema que se suscitó, que los fariseos y la gente de Israel perseguían a los cristianos convertidos. Entonces estos se tuvieron que esparcir. Y unos lugares donde se esparcieron fue Roma. Entonces ahí formaron varias iglesias y le escribe esta carta a los romanos, principalmente judíos, ¿verdad? Pero también sabemos que la salvación es para los gentiles, porque en el evangelio nos los explica. Y vamos a ver este capítulo 10, ¿verdad? Porque vemos que en el capítulo 9, 10 y 11 está más referido a los judíos, ¿verdad? Pero ponga mucha atención. Todo judío, ¿verdad? Todo judío y todo gentil, cuando se convierte, pasa a ser iglesia, ¿verdad? Entonces, tanto un judío como un gentil puede ser iglesia. Entonces, Pablo le está escribiendo a estos judíos que estaban en Roma. El capítulo 9, 10 y 11 está más enfocados a ellos porque ellos tenían un diferente evangelio cuando ellos empezaron en su conversión, ¿verdad? Y es muy importante que vemos aquí que hubo una transición, ¿verdad? Que de Pedro pasó a Pablo, ¿verdad? De la ley, ¿verdad? Pasó a la gracia. Hubo una transición, nos lo explica en el libro de Hechos, ¿verdad? Y el evangelio, ¿va? Aquí, el evangelio es ¿quién? ¿Quién? Eso es muy importante. ¿Quién es Jesús? Y aquí el evangelio es que hizo Jesús. Es muy importante eso. Esa es la transición de evangelios, como la transición de la ley a la iglesia, de los judíos a los gentiles, de Pedro a Pablo, de la ley a la gracia. Es muy importante. ¿Por qué? Porque Pablo trata de explicar en este capítulo 10 a los judíos que ellos fueron convertidos primeramente en esta área, ¿verdad? Hasta Hechos capítulo 7, ¿verdad? O Actos. ¿Por qué Actos capítulo 7? Porque Esteban fue el primer mártir y cuando rechazaron al Espíritu Santo, entonces Dios dijo, ya me rechazaron a mí, mi mensaje, rechazaron a mi hijo y rechazaron al Espíritu Santo, me voy a ir con los gentiles. Entonces se abre la era de los gentiles. Eso es muy importante, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Capítulo 1, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Capítulo 1, versículo 16. Capítulo 2, versículo 2, 16 dice, que todos vamos a ser juzgados por el evangelio. Capítulo 2, 2:16. Todos vamos a ser juzgados por el evangelio. Capítulo 3 nos habla de que no más cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 4 nos habla de la imputación de justicia. Capítulo 5 nos habla de la justificación por la fe.
Capítulo 6 nos habla de la paga del pecado. La paga del pecado es muerte, ¿se acuerdan? 7 nos habla de la analogía del matrimonio y el pecado que mora en mí, ¿verdad? Dice que mientras estemos en este cuerpo vamos a tener esa pecaminosidad. Capítulo 8, viviendo en el Espíritu, ¿va? El mejor capítulo de todos Romanos. El número 9, ya que lo vimos hace 2 semanas, nos habla de la elección de Israel y que ya nadie puede ser salvo por la ley, ¿verdad? Y eso es muy importante, que vamos a hablar del capítulo 10, porque quiero que entiendan esto, que ¿qué es lo que trata de explicar Pablo? Bueno, la cuestión es que Jesús murió, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos la conversión de Pablo en el capítulo 9, estamos hablando en el año 41 después de Cristo. Eso muchos no entienden. Entonces, si le restamos 33, la edad de Jesucristo, ¿cuánto nos da? ¿Quién me hace las matemáticas? Son 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 8 años. Bueno, en estos 8 años aún todavía se predicó aquí con los apóstoles, porque Jesús les encomendó en Pentecostés quién es Jesús. Y la gente era salvo, quién es Jesús, creyendo que era el Mesías. Pero Pablo les está explicando en el capítulo 10 a las personas, las mayormente judías, que ya no es quién hizo Jesús, ya es qué hizo Jesús. Ya el evangelio es diferente, ya el evangelio ya no es quién es Jesús, porque antes era salvo si tú sabías que y reconocías que Jesús es el Mesías y eras bautizado y eras sellado por el Espíritu Santo, pero ahora no, porque ya después de 8 años Pablo le ha revelado otro evangelio y la salvación viene ahora por lo que hizo Jesús. Entonces, los judíos ya que le está escribiendo, después de 8 años, esos ya no pueden ser salvos sabiendo quién es Jesús, ¿verdad? Porque lo vemos más adelante en Hechos, ¿verdad? En Hechos, ¿se acuerdan en Hechos? En Hechos vimos, no recuerdo muy bien, en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19 o Actos capítulo 19, Pablo ve a unos judíos y les preguntan, ¿y ustedes no recibieron el Espíritu Santo? Y ellos no saben ni de lo que están hablando, porque no hemos recibido nada, porque ellos todavía estaban en el antiguo evangelio, ¿verdad? Entonces Pablo le dice, no, ahora tienes que saber qué hizo Jesús para que tú seas sellado por el Espíritu Santo. Y eso se refiere a este capítulo 10, ¿verdad? Y vamos a analizarlo. ¿Qué dice, va? Dice, hermanos, ciertamente, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación. Entonces, ¿de qué habla este capítulo? 10, ¿de qué? De salvación, muy bien. De salvación, es el anhelo de Pablo, ¿verdad? Que quiere él, porque vemos si nos regresamos a Romanos 9:3, dice, porque yo mismo desearía ser yo maldito, ¿verdad? Separado de Cristo por amor a mis hermanos que son parientes según la carne, ¿verdad? Pablo amaba mucho a sus hermanos judíos, que decía, y yo si pudiera que Dios me mandara al infierno por ellos, yo aceptaría. Y vemos aquí que repite que ciertamente mi anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y versículo número 2 dice, porque yo doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme al entendimiento. No conforme al knowledge, dice en la King James. O no conforme, en otras Biblias dice en ciencia, ¿va? Pero ciencia es conocimiento. Entonces, ¿por qué Pablo lo dice eso? Que entonces ellos dicen que los judíos tienen celo, ¿va? Tienen celo. ¿Tienen celo de qué? De las cosas de Dios, pero no tienen ciencia. ¿Por qué no tienen ciencia? Porque no conocen el evangelio. No tienen ciencia. Aunque tengan ellos mucho celo,
no tienen ciencia. Y es lo que pasa hoy en día de muchos judíos. Ellos siguen teniendo mucho celo, muchos rituales, mucha tradición, mucho celo porque son el pueblo escogido, se les ha subido hasta el copete y lo que sea, que son linaje de Abraham, pero de todas maneras no tienen ciencia porque no saben cómo ser salvos. Es lo que dice Pablo, no saben cómo ser salvos. ¿Se fija? ¿Por qué no saben cómo ser salvos? Porque ellos creen que los judíos que fueron salvos, que todavía están en el antiguo evangelio, lo que predicó Jesús, que yo soy el Mesías, ¿verdad? Por eso dice, id y predicar que yo soy Jesucristo y bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo y van a ser salvos, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad? Entonces, no solo la ciencia, porque ahora, ¿qué tienen que hacer ahora? Confiar en ¿qué? En la sangre de Jesús, ¿verdad? Vamos a ponerlo con rojo, ¿ah? Confiar en la sangre de Jesús, ¿verdad? Es lo que nos hace salvos, dice la Biblia, fe en su sangre. Romanos 3:25 nos dice que Él se puso como propiciación de nuestros pecados y nosotros tenemos que tener fe en su sangre, fe en su sangre. ¿Qué pasó aquí con Adán? Y Adán y Eva, Dios hizo un sacrificio y ofreció esa sangre para que ellos fueran perdonados temporalmente, ¿va? ¿Qué pasó con Abel? Ofreció un carnero. ¿Qué pasó más adelante con Noé? Sacrificó un animal limpio, cada animal limpio que llevaba en la arca por los próximos 7 días, ¿va? ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre, nos dicen Hebreos, no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué quiere decir eso? Sin sangre no hay perdón de pecados. Hagas tú lo que hagas. Hagas tú lo que hagas, ¿verdad? Entonces vemos algo muy importante que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Vamos a ver versículo 3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, no se han sujetado a la justicia de Dios, ¿verdad? Pablo está hablando aquí de quién, de los fariseos, ¿verdad? De los fariseos. Ellos no se sujetaron a la justicia de Dios, porque ¿qué pensaban los fariseos y los judíos? Que la justicia venía ¿por qué? Por las obras de la ley. Pero ahora, ¿quién es nuestra justicia? Como dice en el versículo 3, ¿quién es nuestra justicia? Jesús. Ahora nuestra justicia es Jesús. No son las obras de la ley. Por eso no somos salvos por las obras de la ley. Porque vemos que la ley, nadie será perdonado. Nadie será redimido. Pero nuestra justicia es Dios, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Qué nos dice Efesios 2, 8 y 9? ¿verdad? Vamos a leer Efesios 2, 8 y 9. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Fe en qué? En la sangre. ¿Fe en qué? En la sangre. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces dice, ¿no por qué? Obras. No por obras. Muy bien, ¿verdad? Entonces, no por obras. Entonces, ¿por qué mucha gente sigue predicando que ahora somos salvos y necesitamos hacer obras para ser salvos? Si la justicia de Dios no la adquirimos por obras, la adquirimos solamente por creer lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Se fija? Hay muchos mesiánicos, mucha gente en falsas doctrinas que dicen, no, dice, ahora eres salvo, tienes que cuidar tu salvación, tienes que hacer las obras. Por las obras nadie va a ser salvo. Porque la justicia la adquirimos al momento que nosotros creemos en el sacrificio de Jesús, en el Evangelio. La justicia de Dios, como dice Romanos capítulo 4, es imputada en nosotros. Es imputada en nosotros, ¿verdad? Vamos a regresar en Romanos, ¿verdad? Romanos 10. No le puse el corrector, el separador, perdón. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y es lo que sigue pasando. Por eso el pueblo de Dios está divorciado de Dios, porque ellos siguen ignorando
lo que hizo Jesús. Siguen ignorando que Él es el Mesías. Siguen ignorando que Él es Dios. Entonces, si siguen ignorando que Él es Dios, que Él es Mesías y que Él hizo el sacrificio por ti, entonces ellos piensan que siguen siendo justificados por las obras de la ley, y eso es un error muy grande. Y número 4, un versículo muy poderoso, Romanos 10:4, ¿qué nos dice? Porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo. Entonces, el fin de la ley, vamos a poner aquí, fin de la ley. Entonces, ¿por qué siguen haciendo la ley? Si el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo, ¿va? Versículo 3. Eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, que el fin de la ley es Cristo, Cristo Jesús, ¿verdad? Versículo 4, 10:4 es un versículo muy poderoso, ¿verdad? Y lo podemos ver vamos a ver Efesios, vamos a regresarnos a Efesios, ¿verdad? Efesios 1:13, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios. Eso es muy importante porque esta va a ser nuestra base teológica para este estudio. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Vamos a poner aquí palabra de verdad. Palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Dice el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Dice, y también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Entonces, ¿hay otro evangelio para salvarnos? No, nada más hay uno, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Entonces, tienes que oír, ¿va? Oír. Número 1, oír. Número 2, creer, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. ¿Por qué? Porque es muy importante este estudio, porque este estudio lo usan muchos evangelistas mal, ¿verdad? En mi caminar yo he visto muchos evangelistas que agarran y leen Romanos 10:13. Vamos a leerlo, Romanos 10:13. Dice la palabra de Dios, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces tuercen la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, oh, tú nada más, si abres tu boca eres salvo. Ese es error. ¿Por qué? Primero, ¿qué dice la Biblia? Tienes que oír y creer. Oír y creer. Entonces muchos te dicen, repite conmigo que el Señor es tu Salvador, vas a ser salvo. Mentira. Mentira. Si dice la palabra, si dice muchos, dice, abre tu corazón a Cristo, Cristo te ama, arrepiéntete por tus pecados, decláralo con tu boca. Es mentira, es mentira. No eres salvo. Tienes que creer lo que hizo Jesús. Tienes que creer al Evangelio. ¿Y cuánta gente usted no conoce así engañada en muchas iglesias? Porque los evangelistas le han dicho, todo aquel que invocare, aquí dice que todo aquel que invocare, pero usted no puede hacer una doctrina de un solo versículo. El contexto de Romanos 10 nos está diciendo que primero tienes que creer. Tienes que creer y lo vamos a leer más adelante. Pero hay muchos que siguen usando este versículo, siguen evangelizando así, van y tocan tu puerta, tan. Hola, yo soy fulano de tal y quisiera leerte unos pasajes muy rápidos en la Biblia, y el otro bueno, lémelos para que se vaya rápido, ¿ah? Bueno, ya le dice Romanos 3:23, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, y luego le dice, pero si tú invocas con tu boca que el Señor es el Salvador, serás salvo. Bueno, rápido, yo invoco, ¿qué tengo que decir? Bueno, repite conmigo, ya repite conmigo, se va al otro y dice, no, ya gané uno para Cristo. No ha ganado a nadie. Eso es mentira. No ha ganado a nadie. ¿Por qué? Porque esa persona no es salva. Solamente el que creyese de corazón. Y si alguien creyese de corazón, va a haber una respuesta, va a haber un poder, va a haber un cambio, va a haber algo que hasta yo he visto en las personas cuando tú le predicas el evangelio y esas lo reciben, lo creen, hasta les cambia su color de cara.
Porque hay una chispa de Dios dentro de ellos. Dicen, y creí, y ya, yo sé que la semillita ya está ahí, que va a brotar. Pero si no, nos estamos mintiendo. Entonces este estudio es muy importante porque muchas personas utilizan un disque camino romano y utilizan esa frase de que si tú invocas el nombre del Señor serás salvo. Y eso es mentira. Ya tenemos un cafetín, ¿verdad?, acerca de eso, de que muchos declaran a Cristo erróneamente. Lo puede usted buscar en nuestra biblioteca. Y seguimos adelante, ¿verdad? Dice, porque el fin de la ley es Cristo, porque el fin de la ley de Cristo. Y si vemos la carta de Gálatas, Pablo nos explica con lujo de detalle que la ley nada más era un ayo. Un ayo quiere decir para abrir una brecha para que viniera Cristo. Y nos explica con lujo de detalle en la carta de Gálatas que ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley. Eso es muy importante, ¿verdad? Y es muy importante, ¿verdad? Porque tenemos que saber eso muy bien. Porque si no sabemos eso, vamos a errar, vamos a torcer las escrituras, como esas personas que dices, nada más repite conmigo, nadie es salvo por repetir. Nadie es salvo por invocar el nombre de Jesús. Nadie es salvo por decirle, Dios, perdóname por mis pecados. Ni siquiera Dios te escucha. Como lo vimos en el cafetín, para orar tienes que calificar. Si tú no eres sellado con el Espíritu Santo, no te va a escuchar Dios. Entonces, ¿cómo tú le vas a orar a Dios si Dios no te escucha? Primero tienes que creer, porque Dios es un Dios de orden. 5, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá, ¿verdad? El hombre que haga estas cosas vivirá, nos dice en Levítico 18, me parece, y dice Moisés esas palabras. ¿Por qué? Porque antes, en el Antiguo Testamento, aquí vamos a poner Antiguo Testamento, antes en el Antiguo Testamento tenías que hacer obras, ¿para qué? Para vivir. Y nadie fue salvo. Incluso la gente que se moría, la gente más apegada a Dios, como David, Eliseo y todos esos que se murieron, se fueron al seno de Abraham. Nadie se fue al cielo. Nadie se fue al cielo hasta que llegó Jesús y les predicó. Y si creyeron ellos que Jesús era el Mesías en el seno de Abraham, se los llevó al cielo. Si no, no se quedaron ahí. ¿Se fija? Nadie fue salvo. Dice que por la ley nadie fue salvo. El único que cumplió la ley fue nuestro Señor Jesucristo. Y en Santiago nos revela que si tú infringes un punto de la ley, ya has infringido toda. Si tú que nos estás viendo a través de las redes sociales, a través de ese ojo mágico, tú dices hacer la ley, si tú infringiste en un solo punto, rompiste toda la ley. Rompiste toda la ley. Entonces, ¿de qué te sirvió guardarla? ¿De qué te sirvió guardar el sábado? ¿Verdad? De nada. Entonces, dice, porque Moisés, ¿verdad? Porque Moisés dijo que para que vivan, en Levítico 18, me parece que es Levítico 18, ¿verdad? Dijo él que Dios les dijo que para vivir tenían que hacer todas las cosas que decía la ley, ¿verdad? Porque él repite la ley en Levítico. Entonces vemos que, número 6, pero, ¿verdad? Ya vimos cómo eran salvos en el Antiguo Testamento, pero ahora dice, pero, la justicia es por la fe ahora. Entonces, ¿ahora qué es? ¿Por la qué? Vamos a ponerlo aquí bien grande. ¿Por la qué? Por la fe. Ya no es por obras, es por la fe. Entonces, vemos que mucha gente sigue diciendo, ahora, sí, tienes que tener fe más obras. No. Solamente fe, solamente fe, solamente fe. Dice, pero la justicia es por la fe. Dice así, no digas a tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, ¿verdad? ¿Y quién descenderá al abismo? No para hacer subir a Cristo entre los muertos, más que el que dice, cerca de ti está la palabra y en tu boca de tu corazón la palabra que predicamos, ¿verdad?
Vamos a poner un poquito más abajo ¿verdad? Para que no haga mucha interferencia. Entonces vemos que no podemos juzgar a nadie como los fariseos. Ellos juzgaban, ¿verdad? Habla de los fariseos. Ellos juzgaban quién iba al cielo, quién no iba al cielo, quién iba al seno de Abraham, quién no iba al seno de Abraham. Eso no es lo que importa. ¿Qué dice en el versículo 8? Dice, mas dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta palabra de fe que predicamos. ¿Y cuál es la palabra de fe que predicamos? Aquí está. ¿Cuál? El Evangelio. El Evangelio es la palabra de fe que predicamos. Esa es la única palabra que podemos predicar. La palabra de fe, la palabra que predicamos. Dice la palabra de Dios. Y luego ya empieza a hablar, ¿verdad? Dice número 9, ¿verdad? Número 9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Si confesares, ¿va? Lo mismo que dice en Romanos 10:13, ¿va? El error de muchos es 10:13 que lo predican solo, ¿va? Tú nada más invoca el nombre, confiesa el nombre de Jesús y eres salvo. Pero ¿qué dice el 8? Dice, si confesares lo que creyeses, si confesares lo que creyeses, si confesares lo que creyeses, ¿qué? La fe, ¿no? Exactamente dice la fe. Número 9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, Pablo le está diciendo a los judíos, pongan mucha atención, después de 8 años que hubo una transición de evangelio, que ellos ya no eran salvos, ya no eran sellados con el Espíritu Santo, digo, está bien que ustedes creyeron que era el Mesías, está bien que ustedes creyeron que era el Mesías, pero ahora ustedes que tienen que creer que resucitó de los muertos, lo que hizo Jesús. Eso es lo que le está explicando Pablo. Eso es lo que él les quiere explicar. Ya, ustedes ya saben que es el Mesías, pero ahora ustedes tienen que saber lo que hizo. Resucitó de los muertos. Murió en la cruz. Resucitó de los muertos. Entonces sí será salvo. ¿Verdad? Porque, ¿qué vio Pablo en Hechos capítulo 17? Que muchos judíos no eran salvos. No tenían al Espíritu Santo. Porque ellos creían que la salvación seguía siendo creyendo que Jesús era el Mesías. Y hoy en día, no nos vamos muy lejos, hoy en día hay muchas iglesias que predican que si tú crees que Jesús es el Señor, tú serás salvo. Es lo mismo. Y la gente no es salva. ¿Cuánta gente usted no conoce, lo que nos están viendo a través de las redes sociales, que invocó en una noche de sanación, en un concierto, a Cristo, el nombre de Jesús, es salva? Ninguna. Solamente aquella que les explicaron el Evangelio y creyó el Evangelio es salva. Por eso vemos tantas falsas conversiones. Entonces Pablo, como ama a los judíos, les dice, no, está bien que ya creíste que Jesús es el Mesías, pero ahora tú tienes que creer que Él resucitó de los muertos, entonces sí vas a ser salvo. ¿Verdad? Dice el 10, dice, porque con el corazón, ya vamos a poner un corazón aquí, ¿eh? Porque con la mente o el corazón se ¿qué? Se cree. Con el corazón se cree. Con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia. Se cree para justicia, ¿verdad? ¿Quién es nuestra justicia? Jesús, la cruz. ¿Quién era la justicia en el Antiguo Testamento? La ley. Entonces no podemos adquirir justicia por la ley porque está usurpando el lugar de Jesús. Y muchos no comprenden eso. No es Jesús más las obras. No es Jesús más portarte bien. Es solamente creer lo que hizo Jesús y Dios hace el resto. Eso no entienden muchos, ¿verdad? Porque si tu justicia ahora es la cruz, es Jesús, entonces tu justicia ya no son las obras, porque la ley dice, se acabó. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué dijo? Finish. Dice, se acabó. ¿No? Dice, consumado es, ¿no dijo? En inglés dice, finish.
¿Por qué? Porque se acabó. Él terminó la ley, vino a cumplirla, la terminó, y la terminó gloriosamente, porque la cumplió. Entonces, nuestra justicia ya no viene por las obras de la ley, sino viene por Jesús. Por eso en Romanos capítulo 4 nos dice que la justicia de Dios ahora es imputada en nosotros. ¿Qué quiere decir imputada? O sea, que nosotros no nos merecíamos esa justicia en nada, pero nos las imputaron. Si queríamos o no queríamos. Haz de cuenta que alguien lo inyectó. Dios lo inyectó con una jeringa que decía justicia. Y ya, y desde ahí, ya me quiero portar bien, no sé por qué. Ya no me gusta el cigarro. Ya no entiendo por qué ya no me gusta esto, lo otro. Porque ya te inyectaron, ya te compró. Porque es lo que hace Dios, te compra. Te vuelve a comprar, te redime, te vuelve a comprar y ahora ya tu cuerpo le pertenece a Él. Así como tu vida y tus acciones, Él dice, Él te va a santificar. Dice Filipenses 1:6, el que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Pero ¿por qué muchos no se perfeccionan? Porque nadie ha comenzado la buena obra. ¿verdad? Porque no puede haber un cristiano que ya pasaron 5, 10, 20, 30 años y sigue igual o peor. Porque nadie ha comenzado la obra. O hay mucha gente religiosa que va a la iglesia, que va a la oración, que esto, que el otro, pero sigue con su mismo carácter, su misma manera de ser, con su misma cara de limón. Entonces nadie ha comenzado la buena obra, ¿verdad? Porque si Dios hubiera comenzado la buena obra, le va cambiando esa carita de limón a una pasita o algo más dulce, poco a poquito. Quizás ya se la cambie cuando ya esté viejito, tenga cara de pasa. Pero ya la comenzó la obra. Pero si no la comienza, ahí se va a quedar. Eso significa imputación. Es la doctrina de la imputación de justicia. Una justicia que no merecíamos, que no la desearíamos. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. Entonces, solamente por creer, Dios me justifica. ¿Y qué es justificar? Justificar es que Dios dice y Dios manda que yo no me voy a ir al infierno. Eso es lo que es justificar. Pase lo que pase. Ya si yo me porto mal, Dios me chicotea de aquí a que yo me muera, pero no me voy al infierno. Pero Dios, cuando te sella, tiene un propósito para ti y de que te va a alinear, te va a alinear. O si no, te vas a cumplir el propósito en muletas o en silla de ruedas, pero te va a tener ahí. Pero lo va a lograr. Porque así es Dios. Dios siempre cumple su plan. Por ejemplo, si tú eres un pastor, y tú tienes un borrego así bien hyper, bien loquito, porque come azúcar el borrego, ¿no? Y ya está brincando por toda la cerca y se te sale del corral y ahí va el buen pastor y lo trae de regreso. Bueno, y luego ya el lobo se lo anda comiendo, y luego otra vez se sale el borrego y a medianoche va el pastor y lo tiene por él. Bueno, pues va a llegar un día que el pastor le rompa las piernas al borreguito y lo meta. Pero lo va a salvar. Esa es la labor del buen pastor. No estoy diciendo del pastor físico, sino Dios, de Dios mismo. Porque el que disciplina es Dios, el que Dios ama lo disciplina. Y eso es muy importante, ¿verdad? Que nosotros comprendamos eso, que todas las cosas pasan para bien. Y dice, si confesaras, pero con la boca, ¿verdad? La gente no sabe leer, ¿verdad? Dice, con el corazón se cree para justicia, pero, otra vez para que los que no saben, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué vas a confesar? Lo que creíste en tu corazón. Tú no puedes confesar algo que no creas en tu corazón, simplemente porque alguien te diga, repite. Nadie te va a hacer caso, porque pues Dios no te va a hacer caso. Nadie es salvo por la oración del pecador. Así hay una oración en inglés que se llama The Prayer Sinner. O sea, que tú repite conmigo y tú eres salvo. También lo aprendieron los hispanos a su manera, ¿verdad? Que repite conmigo, que Dios, en este momento te abro mi corazón. Ay, que se oye muy bonito, muy conmovedor, pero no resulta. Y ahora tu nombre está con letras de oro en el libro de la vida. ¿Y dónde leen eso?
Si nada inmundo va a entrar al cielo, ¿cómo va a haber oro en el cielo? La gente que es salva está escrita en el libro de la vida del Cordero con la sangre de Cristo. ¿Verdad? Porque hay 7 libros también. El libro de la vida, donde todos están escritos, donde ahí sí los borran porque no aceptaron a Cristo, y el libro de la vida del Cordero, que jamás te pueden borrar. Entonces vamos a tener una clase de los libros de Dios para que nosotros aprendamos correctamente la palabra de Dios. 11, ¿verdad? 11, vamos allá en el 11, ¿verdad? Pero eso es muy importante porque estos romanos, estos judíos romanos, ¿de dónde se fueron? De Israel. ¿Por qué? Por la persecución. Porque cuando ellos creyeron aquí, ¿quién era el Mesías? ¿Qué hicieron los fariseos y el Sanedrín? Se los querían echar, los querían matar y corrieron. Se fueron a Roma, se fueron a Grecia, se fueron a muchos lugares porque pues los iban a matar. Entonces Pablo les dice, sí, ustedes por 8 años el evangelio era ese, pero cambió. Ahora ya no son salvos así, porque ellos fueron los primeros que fueron salvos, ¿verdad? Si vemos en el libro de Hechos, ¿verdad? Que donde se derramó el Espíritu dice que todos eran judíos. Todos, y se añadieron ahí más de 3,000, imagínense. De esos 3,000, pues ellos añadieron a otros y a otros y a otros. Entonces cuando vino la persecución, corrieron. Se fueron a diferentes partes del mundo. Dice 11, pues la Escritura dice, todo aquel que cree no será avergonzado. Vamos a leer Isaías 28:16. Isaías 28:16. Eso es lo que dice la Escritura, ¿eh? Isaías 28:16, ¿verdad? Dice, por lo tanto el Señor dice así, he aquí yo he puesto a Sión por fundamento de piedra probada, angular, preciosa, con cimiento que el que creyere no se apresure, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura. 29:10, vamos a ver 29:10 también, es de creyere. 29:10, dice la palabra de Dios, porque el Señor derramó sobre vosotros todo espíritu de sueño, cerró los ojos de vuestros profetas y puso las cabezas en vuestras viendas. Eso no es, ¿verdad? Me equivoqué. Bueno, dice la Escritura, dice el profeta Isaías, el que creyese no será avergonzado. Entonces, para salvación, ¿qué hay que creer? ¿Y qué es creer? ¿Qué es creer? En inglés se dice trust. ¿Ah? Creer. Creer, ¿qué es? Confiar. No solamente creer, ¿verdad? Porque mucha gente puede creer, pero confiar es muy diferente. Confiar es muy diferente. Y nosotros podemos ver que confiar es muy diferente. Porque ¿cuánta gente cree que usted conoce que se dice ser cristiano que cree, pero no confía? 28:16, Isaías 28:16. Entonces dice, porque la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Simplemente tienes que creer quién es, qué es lo que hizo el Señor, el último evangelio. Porque no hay diferencia, ¿verdad? Pablo les explica ahí, porque no hay diferencia entre judío y gentil, pues el mismo Señor es de todos y es rico para con todos los que lo invocan. ¿Qué invocan? Lo que creyeron. ¿Qué dice el contexto? Los que creyeron de corazón. Entonces ya dice el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Todo aquel que invocare. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué? Porque ese era el evangelio que Jesús predicó. Entonces, como dije, Pablo le está explicando a los judíos que sí, está bien que usted haya creído que, que Jesús es el Mesías, está muy bien, pero ahora cree lo que hizo Él por ti. Murió por ti, murió por todos tus pecados. Entonces va a haber algo espectacular, Dios le va a dar fuerzas para cambiar.
Entonces es muy importante porque Pablo aquí explica lo que estos judíos seguían pensando cómo eran salvos, pero ahora ya necesitan creer lo que hizo Jesús. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y luego explica por qué. Eso no lo leen los evangelistas. Cuando los evangelistas van y te dicen que invoca el nombre de Cristo como Salvador y será salvo, pero no explican el 14. Dice, ¿cómo pues invocarán aquel el cual no han creído? Más claro ni el agua, ¿va? Dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Tú cómo vas a invocar a alguien que no has creído? Entonces, ¿tiene que creer o no? Claro que sí, ¿verdad? Tienes que creer. Entonces vemos que en esta transición tienes que creer, ya no es tienes que saber quién es el Mesías y ser bautizado para recibir el Espíritu Santo. Tienes que creer lo que hizo Jesús. Aquí es que para ser salvos según la ley de Moisés tenían que hacer las obras, ¿verdad? Pero ahora tienes después quién es Jesús, después qué hizo Jesús. De todas maneras, mucha gente dice sí, pero para las obras, un doctor de la ley así me dijo un día, ¿verdad? Pero para la salvación tiene que haber una obra redentora. Claro, la obra de Jesús. Él hizo todo en la cruz. Es la única obra por la cual tú puedes ser salvo. Lo que hizo Jesús en la cruz. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han, qué? Como dice en Efesios, oído, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios? Efesios 1:13 dice que tienes que oír la palabra de verdad del Evangelio. ¿Cómo van a creer si no han oído la verdad del Evangelio? ¿Cómo van a creer? Entonces por eso mucha gente no entiende este concepto, que para ser salvo tienes que creer las buenas nuevas de Dios, la noticia de Dios. Pero ¿cuál es la noticia de Dios? 1 Corintios 15 del 1 al 4. Aunque se oiga como disco rayado. Haz de cuenta que Dios agarró su celular y puso en Twitter eso. Esa es la noticia de Dios. Esa es su última noticia. Y dijo, el que creyere va a ser salvo. El que no creyese no va a ser salvo. Así de fácil. ¿Por qué? Porque a Él le plació que las personas fueran salvas por la locura de la predicación del Evangelio. Simplemente por eso. Nosotros no podemos ser salvos si conocemos toda la vida de Dios, conocemos todos los rituales judíos, conocemos toda la ley judía. ¿No? Somos salvos simplemente por creer lo que hizo Jesús en la cruz. Y ya lo demás Dios nos va a educar, nos va a enseñar, nos va a santificar. ¿Verdad? Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque todo aquel que invocare, pues, ¿y cómo creerán aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, ahí nos habla, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, la urgencia de predicar el Evangelio. Por eso es una urgencia. Si usted ama a alguien, predíquele el Evangelio. Diga, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y si él entiende eso y cree eso y le cae el 20, gloria a Dios, ya Dios se encarga de lo demás. Se encarga de lo demás. Eso es evangelizar. Todo aquel que invocare el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo creerán aquel que no han oído? ¿Y cómo irán aquel que no, quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Por eso necesitamos enviar a las personas a que prediquen el Evangelio, ¿verdad? Vamos a tener, yo fui como cerca de 8 viajes misioneros. Yo estaba nuevo en el Evangelio, ninguno predicó el Evangelio. Entonces nada más fuimos a perder el tiempo. Fuimos hasta África, fuimos a muchos lugares y nadie predicó el Evangelio. Yo no sabía, hasta que Dios me fue formando, me fue dando luz en las Escrituras, y ahora me doy cuenta del error. ¿Cómo van a ser salvas esas personas? Nada más porque se enseñaron unos gringos, unos americanos y les trajimos galletas de Estados Unidos. No.
Nadie fue salvo porque nadie dijo, y usted escucha la radio cristiana y no mencionan el Evangelio. Hay un poder que evita que la gente mencione el Evangelio, si usted no lo sabe. Ve la televisión, son pocos los que mencionan el Evangelio. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero mencionan todo, mencionan esa cita, mencionan todo, pero no mencionan el Evangelio. Dice, vamos a hacer una campaña, que vamos a evangelizar, y pasa la campaña y nadie mencionó que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Entonces nadie fue salvo, porque Dios es un Dios de orden, y técnicamente Dios es, lo que dice se cumple, nada que tú fuiste salvo de diferente forma. ¿Cómo fue salvo el ladrón? Yo creo que tú eres el Mesías. En ese entonces era el Evangelio. Se panzó de panzazo. Se salvó, pero ese era el Evangelio. Se salvó. Dice, yo creo que tú sí eres el Mesías. Se salvó. Por ese era el Evangelio. ¿Se fija? Qué tan importante es hablar el Evangelio, la urgencia que tenemos que predicar el Evangelio. Usted ve un día un canal cristiano todo el día, 8 horas, y va a ver que en las 8 horas nadie predica el Evangelio. Entonces, ¿ese canal es cristiano? Como que no, ¿verdad? Necesitamos predicar el Evangelio toda oportunidad que nosotros tengamos, porque si a alguien le cae el 20, Dios se va a encargar de los demás. Dios se va a encargar de los demás. Yo le doy gracias a Dios que yo estaba en un retiro católico y yo no sabía ni qué hacía ahí, y ya me sentía afuera porque ya no aguantaba estar adentro, y vino alguien al lado mío y me predicó el Evangelio, que ni era del retiro. Isaías 52:7 dice mi esposa, ¿cómo creerán si que no serán avergonzados los que creen? ¿Verdad? Gracias. Bueno, ponga mucha atención, porque si usted ama a sus seres queridos, ama a sus familiares, predíqueles el Evangelio. Si alguien ve usted que no cambia, usted sígales predicando el Evangelio, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Solamente. ¿Y por qué? Porque a Dios le plació la locura de la predicación así. Simplemente por eso. Si a usted no le gusta cómo la gente salva, entonces cuando usted llega a la presencia de Dios, le pregunta a Dios ¿por qué? Pues Dios va a decir, porque a mí me plació. Y según Apocalipsis, revelación, estamos aquí para complacerlo. Y eso es lo que Él dice. Usted ve a una persona en la gasolinera, donde usted la vea, predíquele el Evangelio. ¿Sabe qué? ¿Sabes que Cristo murió por tus pecados y fue sepultado y resucitó el tercer día según las Escrituras, y que si tú crees serás salvo? Y si cree, bien. Si no creyó, dice la palabra de Dios, ya ha sido condenado. Así de fácil. Por eso es un arma de dos filos. Porque usted, como así puede salvar almas, las puede también mandar derechito al infierno. Porque si la persona no cree, dice Dios, a todo aquel que no creyó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo le está diciendo lo que tienen que creer ahora. ¿Por qué? Porque hoy en día han presentado un Cristo falso, ¿verdad? Un Dios falso, ¿verdad? Dice Dios es amor, que Dios es amor y Dios es tu amigo. Entonces, ¿para qué quiero ser salvo? Si Dios es mi amigo, si no me va a mandar al infierno. Dios me ama, así como eres de borracho, mujeriego, parrandero, jugador, así te ama. Así te predican. Entonces, ¿para qué voy a ser salvo? ¿Para qué voy a cambiar? Pero si te dicen, ¿sabes qué? La ira de Dios está sobre ti. Si tú no crees al Evangelio, te vas a hacer derechito al infierno y te vas a achicharrar. Entonces tú vas a decir, ay, yo no quiero que... tu peor enemigo no es, como te enseñan en muchas falsas iglesias, tu yo, el diablo, el mundo. No, tu peor enemigo es Dios, porque es el único que puede destruir tu alma. Eso es temor a Dios, saber que Dios te puede destruir.
Entonces, si tú sabes que Dios te puede destruir, es el principio de la sabiduría. Entonces yo le empiezo a creer a Dios y puedo ser salvo, ¿va? Porque dice en Juan 3:16, ¿verdad? Usan esos los evangelistas, estos mismos que usan Juan, que invocares con tu nombre, usan esta de Juan 3:16. Es que porque Dios amó tanto al mundo. Dice amó, dice en inglés loved. Loved es en ¿qué? Pasado participio. O sea, Él ya se sacrificó. Él te va a amar solamente si crees. Porque después, Juan 3:18 dice, el que creyó será salvo, el que no ha creído ha sido ¿qué? Condenado. Ese es el verdadero Dios que tenemos nosotros que creer. Por eso Pablo les explica a ellos, está bien que ya que ustedes crean que Él es el Mesías, ahora hoy ustedes crean que hizo Jesús en la cruz. Dice, ¿y cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel que no ha sido oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz. Entonces usted fíjese sus zapatos, ¿son preciosos sus pies? ¿Son preciosos sus pies? ¿O usted tiene pies sucios, pies malos, llenos de polvo? Porque así hay muchos religiosos. ¿Cómo son sus pies? ¿Qué dice la armadura de Dios? Efesios 6, vamos a ver Efesios 6. Efesios 6, capítulo 6. Efesios 6, la armadura de Dios. Dice, por lo cual estar firme, 6:15, ¿qué dice? Y calzados de los pies con el apresto de ¿qué? Del Evangelio de la paz. ¿Cuál es el Evangelio de la paz? El Evangelio de la gracia, ¿verdad? Como dice en Hechos capítulo 15. ¿Por qué es el Evangelio de la paz? Porque se acaba la enemistad con Dios. Hace las paces con Dios, Dios ya no te va a chicharrar en el infierno. Hace las paces con Dios. Dios te justifica y dices, ya no me lo he hecho este se va conmigo al cielo. Así de fácil, dice Dios, ¿verdad? ¿Por qué es el Evangelio de la paz? Porque el príncipe de paz se mueve dentro del corazón del creyente, ¿verdad? Dice, calzados prestos. Dice, cuán hermosos son los pies. Entonces, fíjense, sus pies son hermosos. Usted predica las buenas nuevas. Predique las buenas nuevas. Porque si no, Dios los va a ver con los pies sucios, llenos de polvo, llenos de lodo. Aunque usted sea el más religioso de todo el mundo, aunque usted se sienta Santa Teresa, aunque usted se sienta San Martín de las Porras, no importa quién se sienta usted, si usted no predica el Evangelio, Dios lo va a ver con sus pies sucios. Por eso dice que aquel que es siervo de Dios, todo lo que toque, todo lo que pise será bendecido, porque Él anuncia las buenas nuevas de salvación. No por otra cosa, porque es un instrumento de Dios, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Dice, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz, los que anuncian las ¿qué? Buenas nuevas. En inglés, gospel, evangelio, buenas nuevas, la última noticia. Ya no hay nuevas noticias. Dios ya cerró la radio, cerró la emisora, cerró su fuente de información. Esa es la última noticia. No hay otra. No hay otra noticia. Había otras noticias, ya tenemos un programa que se llama Los 7 Evangelios, había otros evangelios, pero la última noticia es esta. Cree lo que hice yo, que me despojé de mi trono, vine aquí a morir por ti, a hacer la obra que ustedes no pudieron hacer, a vivir una vida en santidad y derramar mi sangre para limpiarte. Y muchos dicen, es que tú eres un profeta, eres un hombre excepcional. Es Dios, el mismo Dios se sacrificó por nosotros. Y dice,
¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿Verdad? Que anuncien las buenas nuevas, que anuncien las buenas nuevas, ¿verdad? Eso es muy importante, las buenas nuevas. Es lo mismo que nos dice en Isaías, ¿verdad? En Isaías 52:7, la que dice mi esposa, esa es la que dice mi esposa, 52:7. Entonces, dice la Escritura, más no todos, ¿qué? ¿Qué dice? Más no todos, ¿qué? Más no todos obedecieron al Evangelio. Y eso sigue pasando todos los días. No todos obedecieron al Evangelio. ¿Por qué? Porque dicen que somos salvos por obras, somos salvos invocando el nombre de Jesús, somos salvos haciendo esto que el otro, haciendo 7 sacramentos, haciendo una manda de aquí a Caracas de rodillas. No todos obedecieron al Evangelio. ¿Qué es obedecer al Evangelio? Creer lo que hizo Jesús en la cruz. Esa es la obediencia. Dios dice, obedece a esto y eres salvo. No comas del árbol de la ciencia y el bien. Lo mismo, de la ciencia y el mal, el árbol de la ciencia, no comas. Es lo mismo que dice Dios. Cree lo que hizo mi hijo en la cruz. Entonces, no quiero creer. Yo quiero creer lo que se me dé mi gana. Yo creo parcialmente. Pero acuérdate, si crees, tienes que, como dice en inglés, confiar. No todo el mundo confía. Yo le pregunto, si usted tiene una niña chiquita, unos niños chiquitos, y dices, yo tengo mi niñera. Ella es mi niñera. Y yo tengo que ir de viaje. ¿Le vas a dejar los hijos a tu niñera? No, entonces no confía. A lo mejor la conoce, pero no confía. ¿verdad? O dice, mira, este es un doctor, yo le tengo mucha fe, ha sido mi doctor de toda la vida. Te va a hacer una operación de corazón abierto. Yo quiero otra opinión. Entonces ya no confían en el doctor. Es lo mismo con Dios. La gente no confía. Dicen que los demonios creen y hasta tiemblan. Ellos también creen, pero los demonios no confían. Porque si confían, estuvieran firmes en lo que creen. Estuvieran firmes en lo que creen. Y hasta los demonios saben que Jesús, que Él es Dios. Hasta los demonios temen a Dios porque es el único que los puede destruir. Y nosotros, como la fresca lechuga, Dios, amor y paz. ¡Qué chévere! Mira mi cerveza, Dios. O le pasa algo, ¡ay, Diosito! Ay, sí, cuando el niño cae al pozo, lo quieren tapar. ¿Usted cree que Dios es llanta de refacción? No. Dios es Dios. Dios no va a escucharte en ninguna oración así. Dios te va a empezar a escuchar cuando tú califiques. ¿Cómo tú vas a calificar? Obedeciendo, creyendo al Evangelio. Como lo dice en Romanos 10. Dice así, ¿verdad? Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice al Señor, ¿a quién has creído? ¿A quién has anunciado? Y Romanos 10:17, una cita muy importante, la fe viene ¿por qué? Entonces dice Efesios 2:8 y 9, somos salvos ¿por qué? Por fe. Entonces si somos salvos por fe, solamente viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír, por la palabra de Dios. Únicamente. No por testimonios, no por noches de sanación, no por retiros espirituales, sino por creer, por oír la palabra de Dios. Dice, pero digo, ¿no han oído antes por toda la tierra ha salido la voz de ellos? Hasta los fines de la tierra sus palabras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo está hablando, fíjese muy bien, lo que predicaron aquí los discípulos de Jesús, que Jesús es el Mesías,
lo van a volver a predicar aquí los 144,000. Y los 2 testigos. Lo mismo. Dios dejó de trabajar con ellos, hubo la era de los gentiles y vuelven a trabajar con los judíos, vuelven los sacrificios, vuelve todo. Pero la iglesia ya se fue. Dice 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con el pueblo que no es pueblo. ¿Qué dijo Moisés? ¿Moisés qué era? También un profeta, ¿ah? Moisés era un profeta. Entonces Moisés dice que Dios le dijo, yo os provocaré celos con un pueblo que no es mi pueblo. ¿De quién está hablando? De los gentiles, ¿se fija? Con pueblo insensato los provocaré ira. Por eso los judíos no nos pueden ver ni en pintura. ¿Por qué? Porque los judíos dicen, yo soy el pueblo escogido, yo soy el pueblo escogido, yo me quiero más. ¿Sabía que un judío lo ve usted como un animal? Como si fuera usted una vaca o un caballo. Así nos ven los judíos. Porque dicen, yo soy del linaje de Abraham, yo soy el pueblo escogido. Si usted no lo sabe, así un judío piensa. Dice, yo os provocaré celos con el pueblo que no es pueblo, con el pueblo insensato os provocaré ira, o sea, odio. El judío no solo no nos cae muy bien, nos odia. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscan, me manifesté a los que preguntaban por mí, pero ahora acerca de Israel todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, porque Dios va a tener siempre las manos abiertas para recibir tanto a los judíos como a los gentiles. O sea, un judío, ponga mucha atención, un judío cree que Jesús es el Mesías, no es salvo. Cree que Jesucristo es el Mesías, no es salvo. Pero si el judío solamente puede ser salvo si cree lo que Jesús hizo en la cruz. Es la única forma. Vamos a leer Deuteronomio 32, 21. Deuteronomio 32, 21. Dice la palabra de Dios así. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron la ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con pueblo que no es mi pueblo. Los provocaré ira con una nación insensata. ¿Ah? ¿Qué dijo Dios? Ahora me voy a agarrar a los cabezas duras hispanos. Ahora me voy a agarrar a los cabezas duras asiáticos. ¿Por qué? Porque idolatrearon. Y lo que dice Dios, quiero que usted lo sepa, lo cumple. Lo cumple. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a pueblo que no es contradictor. Eso es muy importante, que el capítulo 9, 10 y 11 habla principalmente de romanos. ¿Por qué romanos? De judíos. ¿Por qué? Porque también los judíos son iglesia. Entonces Pablo les explica, ¿saben qué? Ya pasaron 8 años y ustedes no son salvos todavía. Tienen porque la carta de los romanos se escribió alrededor del año 41. Ahora ustedes tienen que saber lo que hizo Jesús para que ustedes sean salvos, porque ellos todavía estaban en la transición. Ellos no sabían. Hechos capítulo 17, Pablo encontró unos judíos y les dijo, ¿ya recibieron ustedes el Espíritu Santo? Y los judíos dijeron, ¿cómo se come eso? No sabían del Espíritu Santo. Lea Hechos capítulo 17. ¿Por qué? Porque ellos invocaron al nombre de Jesús, se bautizaron y no recibieron nada, porque no habían creído. Ya había una transición, Dios ya estaba trabajando diferente, ya no podían ser salvos de la misma manera. Aunque eran judíos, ahora tenían que creer lo que hizo Jesús en la cruz. Acuérdense, aquí es lo que hizo Jesús, aquí quién es Jesús y
Antes eran las obras de la ley. Eso es muy importante que nosotros estemos conscientes, porque hoy en día muchas iglesias siguen predicando quién es Jesús. Tú declara que Jesús es nuestro Señor y Salvador y eres salvo. No eres salvo, no eres salvo. Que invoca el nombre de Jesús y serás salvo, como dice la Escritura. Tú no puedes hacer una enseñanza de un solo versículo. También no eres salvo. La única manera de ser salvos confiando. 1 Corintios 15 del 1 al 4, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Este estudio es muy importante de Romanos 10. ¿Por qué? Porque es muy difícil de explicar a muchos porque no entienden el concepto de transición, no entienden el concepto de los 8 años, no lo entienden porque no leen la palabra de Dios. Pero debemos de leer bien la palabra de Dios para poderla trazar correctamente, para saber que tanto un judío como un gentil pasa a ser iglesia. Tenemos que oír la palabra de verdad del Evangelio para creer y ser salvos. Esa es la única manera. Porque mire, usted puede leer toda la Biblia con lujo de detalle, y si no le pone cuidado usted a 1 Corintios 15 del 1 al 4, usted no es salvo. Así de fácil. Usted puede ir 30 años a una iglesia y le predican de Noé metió 2 patitos y 2 elefantitos, y que Jonás, y que Job, y que se la pasan un mes con Nehemías, y no es salvo hasta que alguien les predique el Evangelio. Por eso siempre es bueno predicar el Evangelio, aunque todos estén en la casa, porque uno no sabe quién realmente es sellado o no. Solo Dios escudriña los corazones. Entonces es muy importante. Predique el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Nuestra gran comisión, según de Timoteo, para terminar. Nuestra gran comisión no es Romanos, ya lo leímos. Romanos 10:20, ¿no lo leímos? Ya lo leímos. Vamos a leerlo de nuevo. Es lo que dice Isaías del capítulo 65. Dice Romanos 10:20. Ya lo leímos. Isaías dice resueltamente: fui hallado a los que no me buscan y que manifieste a los que no preguntaron por mí. Pero acerca de Israel lo dice todo, que extendí mis manos al pueblo rebelde y contradictor. Lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que habló. ¿Se acuerda que estábamos hablando que Isaías es como una pequeña Biblia? Ya en el capítulo 65 nos dice eso, ¿va? De la salvación. Ya se va acercando. Si usted lee Isaías, tiene 66 libros al igual que la Biblia. 65:2, exactamente, lo mismo que dice el profeta, ¿verdad? Eso es muy importante que usted sepa diferenciar, y que cuando usted escuche a alguien evangelizar y que digan: oh, es que vamos a invocar el nombre, usted dice: espérate tantito, tenemos que explicar el Evangelio. Tenemos que explicar el Evangelio para que sean salvos. Esa es la única manera para que alguien sea salvo, que usted predique el Evangelio. Si no, usted se va a pasar en balde 10, 15, 20, 30 años en una iglesia sin ser salvo. La única manera de ser salvo es creyendo al Evangelio, ¿verdad? Y Romanos nos explica el Evangelio. Por eso Pablo, el capítulo 9 nos explica, ¿ah? Ya vimos cómo el Evangelio, con lujo de detalle, cómo sucedieron las cosas, cómo somos justificados, cómo no me avergüenzo del Evangelio, cómo vamos a ser juzgados todos por el Evangelio, cómo la paga del pecado es muerte, cómo la ira de Dios está sobre nosotros. Y ahora yo les explico a ustedes que son judíos, que ya no es creyendo que Jesús es el Mesías. Ahora es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Porque la única manera para sujetarnos a la justicia de Dios, fíjense muy bien, aquí antes en el Antiguo Testamento era a través de las obras la justicia de Dios,
Pero ahora la justicia de Dios viene a través de Jesucristo. Esa es la única manera, ¿verdad? Según de Timoteo, vamos a terminar, ¿verdad? Porque la comisión de la iglesia, ¿verdad? Vamos a tener un cafetín de eso, de segunda de Timoteo. Capítulo 4, ¿verdad? Porque muchas iglesias te enseñan que la gran comisión, ¿verdad? Que ni dice gran comisión, ¿verdad? Que se encuentra en Mateo 28, ¿verdad? Y por todo el mundo y predicar. Eso no es la gran comisión, eso es para los judíos. La gran comisión para la iglesia está en 2 de Timoteo capítulo 4. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y muertos. Pablo nos revela quién va a juzgar. ¿Quién va a juzgar? Jesucristo, ¿ah? ¿Quién es Jesucristo? Dios. Su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es nuestra comisión, predicar la doctrina. Porque vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán conforme a sus propias concupiscencias y apartarán sus oídos de la verdad y escucharán fábulas. Esa es nuestra gran comisión, que donde quiera que usted esté, usted no se necesita ir a África una semana y no predique 1 Corintios 15 del 1 al 4, mejor quédese en su casa y predíquele a su vecino. Predíquele a todo el mundo. Predíquele a todo el mundo, como dice Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué? ¿Qué le predique? ¿Qué? La palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Según la Biblia, el Evangelio. No hay otra palabra para ser salvos. Pues con eso terminamos Romanos capítulo 10. Vamos a ver, hablando más de Israel en capítulo 11, porque ya vimos que capítulo 9, 10 y 11 se enfoca más a los judíos, a Israel, pero también como parte de la iglesia, ¿verdad? Ya en el capítulo 12 Pablo regresa con todos. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. Padre bendito eres. En el nombre de Jesús te damos gracias por este estudio, por este Romanos capítulo 10. Gracias, Señor, porque tú a través de las Escrituras esclareces cómo tú ha habido una transición de evangelios, cómo hemos cambiado de la ley a la gracia, de los judíos a gentiles, de Pedro a Pablo, Padre, de quién era Jesús a lo que hizo Jesús en el evangelio. Gracias, Padre, porque teniendo luz podemos nosotros predicar el evangelio a otros, y sabemos que en tu carta en Romanos nos dices que hay una urgencia para predicar el evangelio a toda criatura, para que estos puedan recibir el amor de la verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice...